Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, voy a reiterar un poquito para los que no están el tema referido a el material que vamos a analizar ahora a continuidad tiene el siguiente objetivo, que ustedes tengan una orientación de análisis eh, crítica, o sea, que sea un material analítico crítico, para poder leer los contenidos del diseño curricular, de ciencias sociales en primero y de segundo a sexto en geografía, eh, con categorías metageográficas, metasocial y metageográfica, de carácter, obviamente, didáctico, ¿no? Eh, una cosa que ustedes tendrían que empezar a pensar ahora sería las mediaciones, escuchen, las mediaciones que existen entre, escuchen bien, el conocimiento disciplinar. Piensen en un círculo, el conocimiento disciplinar, que se solapa por la mitad con otro círculo que es el conocimiento didáctico, que a su vez se solapa con otro círculo, entonces quedan tres círculos solapados que tienen una intersección los tres, que es el conocimiento tecnológico. A eso le están llamando desarrollo TEPAC en la actualidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Que todos ustedes tienen conocimientos y van a ir adquiriendo conocimientos, vamos a llamarlos curriculares, temáticos, conceptuales de la geografía y de las ciencias sociales. Por otro lado, van a tener conocimientos que implican una metodología de enseñanza, es decir, de qué maneras, en qué momentos, con qué intensidad, con qué secuencia, con qué monitoreo llevo a cabo la enseñanza de estos conceptos de geografía. O sea, es un conocimiento de cómo enseñar, llamémoslo didáctico. Entonces tenemos un conocimiento curricular que se vincula con el conocimiento, llamémoslo metodológico didáctico de ese conocimiento. Pero a su vez están solapados estos dos núcleos con uno nuevo, que es todos esos conocimientos de la materia, epistemológicos, temáticos, y los conocimientos de cómo llevar a cabo esa materia en el aula, ahora quedan también mediados, dialécticamente relacionados con estos nuevos conocimientos de la tecnología. Es decir, lo que enseño y cómo lo enseño está en un nuevo marco. Ese marco se llama lo sincrónico, lo asincrónico, el Meet, el Zoom, la pizarra, el Mentimeter, Canva, los distintos instrumentos, YouTube, cómo puedo editar imagen y sonido, porque lo tengo que poner en ejecución. ¿De qué maneras puedo trabajar interactivamente con los estudiantes en ese plano? Entonces, todo lo anterior, qué enseño y cómo lo enseño, ahora está en una nueva dialéctica, que es nueva. Bueno, entonces, volviendo atrás, yo les decía recién a los compañeros que estaban presentes, estoy hablando ahora para los que no están y lo van a escuchar en un rato, que este material que vamos a analizar cuando termine esta presentación es un material, yo decía, metageográfico o analítico crítico que nos permite pensar didácticamente cómo leer el diseño. Pero a posteriori, es decir, dentro de un tiempo, habrá un nuevo bloque de bibliografía que vamos a tener que leer en torno a la tecnología educativa, por un lado, que sería la parte tecnológica que acabo de presentar, y por otro lado, aquellos aspectos de la didáctica, es decir, los contenidos, las estrategias didácticas, los recursos, la evaluación, que ustedes no hayan visto en primero y que lo tengamos que profundizar. Bien, dicho esto, recuerdo que cuando ustedes entreguen las planificaciones, esas planificaciones van a tener que tener una selección de contenido, unos ejes, una fundamentación que van a salir de los criterios que ustedes van a encontrar en esta bibliografía que voy a presentar hoy, que ustedes la tienen en claro. Pero también ustedes en esas planificaciones van a tener que volcar criterios de evaluación o adopción de recursos o mencionar estrategias metodológicas
que van a figurar en los textos de la didáctica más clásica, ¿no? En la didáctica de las ciencias sociales. También en estos textos que le estoy dando ahora hay algo de esto último que dije, así que también lo vamos a ir separando. Muy bien. Bueno, ¿quieren esto que dije? ¿Quieren hacer alguna consulta, alguna aclaración? ¿Está bien hasta acá? Sí, profe, ¿cuál sería entonces el orden del material, más que Bien, nada, bien, bien, muy para bien, una muy bien. mejor organización? Bueno, yo me lo bajé a papel para ir leyéndolo, ¿no? Lo que les puse. El primer punto decía leer y analizar el marco general de política curricular. Ustedes me dicen que ya lo han hecho, es decir, que el diseño curricular es inclusivo, que es relacional, que es paradigmático, etcétera, ¿no? Que es intercultural. Todos esos elementos ustedes ya lo han analizado. Digo, esto es previo a leer el diseño de ciencias sociales y de geografía. Bueno, entonces, vamos directamente al punto 2. De cualquier modo, fíjense que ahí yo les hago una pregunta. ¿Qué caracterizaciones del diseño son fundamentales en el marco de la enseñanza de las ciencias sociales y la geografía? Por ejemplo, el tema de la interculturalidad, sobre todo, tiene aspectos de profundización de la mirada del docente de sociales. Le sirve a todos los docentes, pero en particular a nosotros nos interpela desde el ejercicio, si ustedes quieren, de la profundidad. Es decir, ¿para qué enseño ciencias sociales? ¿No? ¿Para qué enseño ciencias sociales? La respuesta a lo intercultural, ¿cuál sería para ustedes? La respuesta a lo intercultural. A saber relacionarse. Sí, pero eso es muy genérico, Elisa. ¿Cómo fue la pregunta, profe? Claro, en el punto 1, la única pregunta que hago yo es qué caracterizaciones del diseño son fundamentales en el marco de la enseñanza de las ciencias sociales y la geografía. Ya lo respondí yo. Por ejemplo, que el diseño sea intercultural es una mirada que nos interpela específicamente a los de sociales. ¿Por qué? Profe, los problemas de la realidad Sí, de la pero sociedad. hay algo que hemos enfatizado en las últimas, sobre todo en la última década y media, respecto de las aulas y de nuestros adolescentes, jóvenes, que son nuestros estudiantes. Para Hay enseñar una La mirada más violencia escolar. crítica. más críticas sobre qué. ¿Qué dijiste, No, Solé? para enseñar para enseñar o pensarla desde una mirada más crítica. Sí, pero crítica en qué aspectos. Porque lo crítico, lo intercultural, ¿a qué les suena? Que Sole, no haya Gugliota. Para la discriminación. ESI, para aplicar, no sé, para aplicar ESI, para cuestionar un poco más lo ambiental, la Bien, educación Bien, bien, ambiental. para ahí, Sole, para. Sole, Gugliota. Sí, estaba pensando, no sé, pensaba podría ser determinar el espacio del aula. eh, Estaba pensando y tratar de unir un poco todo. Un poco de lo que dicen los compañeros también lo asociaba dentro del espacio del aula. Escuchen, eh, ragi- intercultural. sí, Profe, Escuchen, la puede ser, educación, la puede ser en educación, la relación de los compañeros adentro del aula, que cada uno es un individuo particular y muchos tienen culturas distintas. Y en el aula lo mm, que hay que lograr es integrarlos, aunarlos, o sea. bien. La mirada intercultural no viene solo de un plano macro. Lo que ha impactado en las escuelas es que hablamos de culturas en plural y no de cultura, porque la escuela ha recibido la interpelación de la sociología, de la cultura, respecto de si la escuela tiene que ser una máquina homogeneizadora. La escuela tiene que tomar la diversidad y homogeneizarla, integrarla en una mirada cultural, en rasgos homogéneos. Los docentes le decían, tenemos que decir a nuestros estudiantes, vos tenés que ser así, los rasgos morales, tus rasgos sociales, el consumo cultural, tus perfiles, tus valoraciones, tienen que ser estas.
la escuela lo vino haciendo esto desde tiempo atrás, ¿verdad? La principal crítica que le hacemos a la escuela a partir de la nueva secundaria es que esa escuela era seleccionadora y homogeneizadora, es decir, hacía de las diversidades una homogeneidad. Pero, profe, eso fue, o sea, eso nació con la idea de conformar el Estado-Nación. Por eso fue ese tema de la homogeneización. Está bien, eso estaba bien, pero estamos hablando de, ¿no?, del siglo XIX y principio del siglo XX. Con ese criterio nace la 1420, pero ahora estamos hablando, piensen yo les hablo del nivel secundario, ¿no? El nivel secundario. Ustedes piensen, en la primaria hay cierta homogeneización. Porque termino la idea. En la primaria hay una socialización primaria. Comienza la socialización secundaria, es decir, todavía el sujeto que aprende está integrado a un núcleo primario, la familia, se integra a la escuela. Los rasgos de la lectoescritura, los rasgos de reconocimiento del mundo, tienen que tener cierta homogeneidad. Acá estamos hablando de que en la secundaria, los pubescentes, los adolescentes, los jóvenes, empiezan a desarrollar estructuras para mirar el mundo desde lo diverso. Esto que dijo Sole de la ESI nos interpela desde lo diverso. Decimos, critiquemos el mundo binario. Esto implica que no es blanco y negro, no es masculino o femenino, sino que estamos apelando a reconocer, a respetar y a aprender y a enseñar en un marco de interculturalidad, es decir, de relaciones respetuosas entre muchas culturas. Otro rasgo que aparece es el de los rasgos culturales de regiones muy particulares, pero también aparecen rasgos culturales de a décadas. Por ejemplo, ahora ya ni a décadas. Por ejemplo, yo tenía chicos en los 90 y podía hablar del rock and roll chabón. Y después vinieron los 2000 y ya no puedo hablar, no sé ni cómo me llamo. Es decir, aparecen una cantidad de subculturas adolescentes que son identitarias, tribalizaciones identitarias, que hace que nosotros nos pongamos a escuchar a los adolescentes para reconocer esas identidades. Antes la escuela, ¿qué le decía? Hace un par de décadas atrás. Tiene el pelo largo, córtese el pelo. ¿No? Tiene que venir con camisa y corbata y blazer. Esto es en mi época. Y pantalón de este color, en la escuela pública. Y después no se podía hablar, ni fumar, ni decir, ni pensar de otras maneras que las que la escuela estimaba como válidas. Hoy, lo que la escuela secundaria dice es: los conocimientos, los saberes, los valores, la sensibilidad y los rasgos que los estudiantes traen a la escuela tienen que ser reconocidos como valiosos, al menos tienen que ser escuchados en un marco de respeto. Entonces, digo, no lo lleven al extremo esto, pero lo que sí está claro es que la interculturalidad es el reconocimiento de la diversidad entre los que acuden a la escuela, sean estudiantes, sean docentes. Sí, Sole, decime. Sole, Gugliota, me querías hablar y yo seguí. Te dije que... Me olvidé, profe. ¿Te olvidaste? No. Por algo que dijo. No, que más o menos lo que decían los compañeros, se interactúan entre las personas, la comunicación entre de los chicos de distintas regiones, distintos lugares. Es lo que yo entiendo de interculturalidad. Sí, imagínense que podemos tener, a ver, esto que voy a decir es un poco teórico, porque no se nos da a nosotros. Sin embargo, cuando una escuela, cuando una cultura escolar es muy homogénea, porque los docentes participan de una cultura muy fuerte, o la institución tiene rasgos culturales muy fuertes. Piensen, por ejemplo, una privada. Escuela alemana de un lugar determinado. Yo mando a mi escuela alemana a mi hijo. ¿Por qué? Porque mis ancestros son alemanes, le enseñan a hablar alemán y le enseñan a pensar en alemán. Por decirles algo, tradiciones que la familia comparte. Como el Estado lo permite,
la inscripción de esa estructura es muy fuerte. En esa escuela privada donde se estudia alemán, es probable que haya también credos protestantes propios de Alemania y no haya un catolicismo ferviente o un agnosticismo. Los que mandan a sus hijos a esa escuela saben que van a aprender a hablar en alemán, van a aprender tradiciones alemanas y probablemente se les hable todo el tiempo de algún tipo de protestantismo que surgió en Alemania. Lo mismo va a pasar con el que lleva a su hijo a una escuela confesional, católica. Es decir, los van a hacer rezar muy probablemente, pero bueno, yo los llevé ahí. Entonces, ahí uno sabe que la institución tiene una impronta cultural que homogeneiza. Ahora, nosotros en la escuela pública estamos hablando de recibir las culturas de las familias de todos nuestros estudiantes. Entonces, ahí puede haber tradiciones diversas de migración, puede haber escuelas diversas de identidad, y después están todas las tradiciones que los propios adolescentes van adquiriendo y que nosotros tendríamos que saber reconocer para establecer un vínculo más estrecho con los estudiantes, porque de eso se trata la relación pedagógica. ¿Entienden? ¿Están de acuerdo con esto? Hola, ¿los dormí? No, profe, yo me quedé pensando cómo por ahí la escuela privada, digamos, busca como imponer ciertas cuestiones de lo cultural con sus parámetros y por ahí la escuela pública no, busca incluir, integrar. Es bastante bien diferente, ¿no? Sí, igual ahí está fallando el sistema también un poco que lo permite, ¿no? Miren, el marco general de política curricular es el mismo para todas las escuelas. El problema es que la escuela privada la gestiona el cura Don Pepe, o la escuela protestante no sé de dónde, eso es la mayoría, o un señor que gana dinero con la escuela, que puede brindar una muy valiosa instrucción. Ahora, como dice Florencia, nos empieza a hacer ruido cuando vemos estas homogeneizaciones o tradiciones muy fuertes que tienden a reducir la capacidad de elegir de los que van a esas escuelas. Les doy un ejemplo. La ESI no entra por ningún lado en muchas escuelas privadas. En las escuelas católicas no entra por ningún lado. Profe, yo por ejemplo fui a escuela católica y todo privada, y todos los miércoles 10 de la mañana teníamos misa. Y los chicos no querían ir a misa. Entonces ahí se nota, ¿no? Se demuestra la imposición de esto que estamos hablando. Claro. Ahora, la pregunta me voy un poquito de tema, pero la pregunta es como para dejarla picando, esto ya sería filosófico, si ustedes quieren, o sociológico. ¿Qué cosa, no? Porque los padres, el tuyo, Uriel, y el resto de los chicos, ¿eligió esa escuela específicamente por el credo? ¿O eligió esa escuela porque estaba mejor administrada, gestionada, iba a tener más días de clase o no iba a haber paros? No, en realidad, bueno, yo no tengo papá, entonces mi mamá tenía que trabajar y era la única escuela en el barrio que tenía doble jornada. Y bueno, y además era accesible de precio, entonces yo estaba todo el día ahí y mi mamá podía ir a trabajar tranquila. Bien, bien. Reconozco, Uriel, que de fondo tu mamá se quedaba más tranquilo con esa escuela, que probablemente iba a tener menos problemas, digamos, de Tal cual, igual no había paros, profe, eso seguro. Claro. Sí. Bueno, es verdad, en las escuelas privadas pasa esto porque la gestión obviamente es más restrictiva de los derechos laborales. Y para decirlo clarito y al pie, los docentes que van a esas escuelas están obligados a cumplir y cumplen más. Cuando van a la pública, faltan más, se enferman más, le agarra como una epidemia, la famosa epidemia de la escuela pública, se llama. Tengo muchos días de licencia y entonces nadie me puede decir que no me los tomo. Pero bueno, espero que ustedes no lo hagan. Profe, a Nuestra Señora de Lourdes fui yo acá en Madero, ¿la conoce? Sí. Paso por ahí, soy del barrio. Bueno, entonces, dicho esto, me parece que por ahí en ese puntito A, ustedes se podrían detener en esto, en este rasgo, el intercultural, ¿no? Y pensar esto que digo,
en qué aspectos los diseños de ciencias sociales dialogan con la ESI, dialogan con las culturas adolescentes, en qué sentido los vínculos con los estudiantes pueden ser trabajados desde el reconocimiento de sus culturas. Piensen, la música que escuchan, lo que bailan, los gustos personales de los adolescentes difícilmente son difundidos hacia sus docentes, y los docentes se manifiestan desde un lugar muy duro, muy inflexible respecto del marco identitario cultural. ¿Entienden? Si yo me presento y por distintos gestos o valoraciones demuestro que cierta vestimenta, que cierto modo de hablar, que ciertas palabras, aunque no sean palabras incómodas al léxico de una escuela, siento que los estudiantes sienten que yo me molesto, y a mí no me van a comentar respecto de qué exploran los adolescentes, qué exploran, qué valoran, qué miran. Y es más difícil enseñarle a alguien, porque es más difícil que ese alguien confíe en nosotros, si nosotros ya lo que le mostramos es desconfianza en su marco identitario. Porque en el fondo los adolescentes están explorando, buscando, y digamos, uno puede trabajar mejor con esas validaciones, en el caso que uno pueda hacer sugerencias o correcciones, desde un diálogo franco. Y ese diálogo franco se encuentra cuando hay confianza. Y ahí aparece el vínculo. Ahora, desde la restricción, me parece a mí es más complicado. Me parece que ese punto amerita eso. Si ustedes ya leyeron el resto, vayan por ese lado. Bueno, vamos al segundo punto. Dice, leer y analizar la segunda parte de la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela media de Ana España. Este es el texto del que ya leímos, ¿se acuerdan de una parte? Sí, capítulo 1, 2 y 3. Bueno, la segunda parte, yo creo, no sé si me equivoco, creo que puede ser que haya un capítulo que ya se los di. Ustedes sabrán. No busqué en el Classroom. Bueno, el capítulo 1 se llama Marco epistemológico y derivaciones didácticas en la enseñanza de las ciencias sociales. Bueno, en ese capítulo, sobre este es el que estoy dudando. Sí, profe, ese ya lo había dado cuando estábamos con la recapitulación de los contenidos del año pasado. Bien, bueno, entonces ya lo leyeron. Yo acá hago alguna pregunta que los pone a ustedes, sobre todo a trabajar con este. Bueno, el siguiente, que habla de los propósitos de la enseñanza de ciencias sociales en el nivel secundario, su relación con la selección de contenidos. Escuchen, los propósitos son los objetivos que se traza el docente para que los estudiantes aprendan. Reitero, son los objetivos que se traza el docente. Vamos a un ejemplo. Yo supongan que pensaba la clase de hoy. Esto fue una improvisación porque salió de la charla, pero supongamos que yo pensaba la clase de hoy con ustedes. Entonces, partiendo de que el contenido era el marco general de política curricular, yo me planteaba el siguiente propósito: abrirle a los estudiantes del segundo año de profesorado en geografía, abrirle a esos estudiantes el análisis de la interculturalidad como marco del logro de mejor vínculo con los estudiantes a partir del reconocimiento de sus culturas, sus identidades, bla, bla, bla. Esto es lo que hicimos, esto es lo que yo pienso, abrirle a ustedes el análisis de esto del otro. Bien, lo planteo en términos de objetivos. El objetivo es lo que yo pongo en la planificación, que ustedes tienen que aprender. Entonces, ¿qué pongo ahí? Análisis y adquisición de criterios para la enseñanza de las ciencias sociales en torno a la interculturalidad del plan general o el marco general de política curricular. En el caso de ustedes, la adquisición, el análisis y la adquisición. En el caso mío, ¿qué es? La apertura para el análisis. ¿Se entiende? Cuando uno define en un plan propósito, es lo que el docente va a hacer para que el estudiante aprenda. Cuando uno pone objetivo, piensa en cuál es el mecanismo, el proceso a través del cual el estudiante aprende. Bien. Bueno, entonces, este capítulo habla de eso.
Y entonces tenemos ahí selección de contenido, me parece que es muy interesante, da algunos ejemplos. Y el tercero, son capítulos cortitos, el tercero es el valor didáctico de los conceptos en la selección de contenidos de la enseñanza de ciencias sociales. Reitero, el valor didáctico de los conceptos en la selección y organización de los contenidos. ¿Ustedes qué van a hacer teóricamente cuando vayan al diseño y hagan un plan, un proyecto áulico? Van a seleccionar, van a recortar. Seguramente este año ustedes seguramente la mayoría va a transcribir, pero se va a quedar pensando. Con el tiempo van a reconocer esos contenidos y se van a quedar pensando. Si leen bien estos textos, van a tener alguna pauta y van a poder pensar cómo organizarlos de un modo distinto al que lo presenta el diseño. Porque el problema que tenemos generalmente los docentes es que usamos el plan como algo formal. Me lo piden en la escuela, me piden un plan general. Entonces, ¿qué hago? Copio lo que dice el diseño. Y después cuando voy al aula hago otra cosa. ¿Por qué el plan no es un borrador de lo que yo proyecto como actividad anual? Tiene que ser eso. Tiene que ser un borrador, una hipótesis. Después la voy ajustando a lo largo del año. Bien. Entonces, ¿qué tiene ese capítulo? Les voy tirando algunos, a ver si les define que es un concepto, eso me parece muy importante, muy importante. Da ejemplos sobre el tema de la conceptualización, siempre con conceptos históricos o geográficos, ¿no? Y después toma los conceptos de tiempo y espacio, la temporalidad para el caso de historia, y escuchen esto, creo que este también se los di, ¿eh? En caso de historia habla de la sucesión, la simultaneidad, el ritmo, la duración. Estas son categorías muy fuertes, para que ustedes entiendan. En historia, cuando ustedes en primer año de sociales van a tener que dar contenidos históricos, ¿no? Después también algunos. Entonces digo, cuando yo enseño historia, ¿qué enseño? Enseño la duración, la continuidad. ¿Cuánto dura en el tiempo una organización social determinada? Una organización, que puede ser una institución, puede ser una empresa, puede ser una organización de distinto grado, o un Estado, un formato político, o una forma de extracción económica. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Por qué dura lo que dura? El ritmo, ¿cuándo se acelera? ¿Por qué se detiene? ¿Por qué declina? La simultaneidad. Claro, la temporalidad, esto es lo que decís vos, Sole. La simultaneidad. ¿Cómo es esto de que algo es simultáneo? Y lo que pasa es que la complejidad de la realidad hace que muchas cosas ocurran, que en el análisis yo vea vectores. Yo digo lo económico, lo político, lo ambiental, lo geopolítico, ¿no? Cuando digo esto, es que yo estoy pensando la realidad por andariveles diacrónicos, pero en algún momento digo, ¿lo sincrónico qué es? ¿Qué pasó? Hubo un evento que me hace pensar económico, político, social, culturalmente, aunque la realidad siempre funciona desde un marco total, pero analíticamente no tenemos otro camino que desarmar la complejidad y volver a armarla. Entonces, la simultaneidad es muy interesante para hacerles entender la complejidad del concepto temporalidad. Yo diría, la temporalidad se divide en los conceptos de sucesión, pasa A, pasa B, pasa C, pasa D. Entonces, yo le digo a los chicos, ¿qué es? ¿Causa-efecto? No. Hay muchas causas. Entonces, ahí pasamos a la simultaneidad. Las cosas pasan siempre con... No, hay aceleración de la historia. Hay momentos que la cosa se acelera. Ejemplo. Les diré un ejemplo. Pensemos en la actualidad. Mañana sube el dólar, 190. El lunes, 200. El martes 210. Estoy tratando de ser catastrófico. El miércoles 230. El jueves, ¿qué hace el gobierno? Feriado cambiario. O antes lo que hace es enviar al presidente del Banco Central a vender dólares a todas las cuevas. O llama
o manda gente a las cuevas que las conoce y les dice si siguen vendiendo dólares, van a tener problemas, cosa que ya han hecho. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si se acelera el dólar blue, todo el mundo en el plano comercial deja de vender cuando tiene mercancías que tienen parte importada, porque saben que después no la van a poder reponer. La gente que quiere comprar se alerta y dice, compro rápido, porque la plata que se cambia en dólares cuando tengo que comprar cosas importadas se me está evaporando de las manos. El gobierno que dice, los que están por vender soja y ven que el dólar aumenta, no la van a vender nunca, van a esperar para poder sacar más pesos por cada venta en dólares. Los importadores, ¿qué hacen? Voy a comprar rápido ahora porque si no va a ser más caro. Todo se acelera y en el plano, en el tiempo de un mes puede haber una catástrofe. ¿Cómo se manifiesta para la gente del común toda esa aceleración económica, por ejemplo, y política? Bueno, ¿La inflación? ¿Cómo? ¿Cómo, Solé? No, perdón, ¿en la inflación? Sí, la inflación es uno de los efectos, pero digamos, la inflación... Aumento de precio en todos. Aumento de precio, pero digamos, ¿cómo se manifiesta? Prendo el noticiero y dice, cortaron el puente Pueyrredón, están la gente en el 9 de julio, piden aumento de los planes, ¿entienden? Están cortando la Panamericana y supongan, lo peor de todo, y hay represión, ¿no? ¿Entienden? 19 y 20 de diciembre de 2001, no empezó el 19 y 20 de diciembre de 2001, empezó un tiempo antes, algunos meses, pero la cosa se va acelerando hasta que hay un conflicto que uno dice, acá estalló el conflicto. Ese conflicto no estalló ese día, no hay un evento de un día. Vienen múltiples causas. Entonces, cuando yo pienso el contenido histórico, ¿qué tengo en la cabeza? Tengo duración, simultaneidad, tengo ritmo, ¿entienden? Tengo sucesión, o sea, tengo cambio y tengo continuidad. Muy bien. Avanzo por el capítulo. Cuando voy a lo geográfico, me dice el capítulo, el espacio, esperen que se lo quiero decir tal como lo presentan ellos. Esperen. O me lo pasé, esperen. Bueno, creo que me lo pasé, pero se los digo casi de memoria. Digamos, el espacio, entonces la autora plantea territorio, paisaje, ambiente, ¿no? Que son los distintos grados de densidad geográfica o de separación, ¿cómo decirlo? De un territorio como una unidad de medición, de un territorio como unidad productiva o de un territorio con escalas de complejidad por la acción antrópica. Es decir, el hombre pone escalas de complejidad antrópica en un territorio y ya lo convierte en otra cosa, ¿no? La ciudad sería la organización más compleja del espacio, por decirles esto. Entonces digo, así como lo plantean para historia, lo plantean para geografía. Bien. Entonces yo ahí les planteo tres preguntas. ¿Cuáles son las escuelas o paradigmas epistemológicos que la autora menciona? Explica en qué medida el posicionamiento epistemológico condiciona la enseñanza de las ciencias sociales. Establecer un esquema que relacione los conceptos, las áreas o disciplinas y explique la conceptualización, por qué la conceptualización es tan importante en la tarea didáctica. Las respuestas son casi obvias, ¿eh? Queda más bien para un desarrollo, para que ustedes la armen. ¿Sí? Muy bien. Paso al punto siguiente. El texto que sigue es, lee y analiza el texto de Gurevich, notas sobre la enseñanza de la geografía renovada. Escuchen, es este librito. Ustedes dirán, qué cretino este tipo, da el libro completo. Es muy corto, es muy cortito. Y la verdad es que es muy claro, por eso se los doy completo. Bueno, este texto de Gurevich, ¿se acuerdan que habíamos leído un capítulo de Gurevich en el texto de Ciencias Sociales, ¿no? Yo les pido ahí, primero, algo que seguramente ustedes hicieron con Acosato. Díganme
Por ejemplo, ¿ustedes hicieron en una línea las distintas escuelas epistemológicas de la geografía? Nosotros hicimos, sí, los vi. Perdón, Uri, habla. La hemos visto, pero no hicimos la línea de las escuelas. Claro, pero por ejemplo, lo podemos pensar ahora, ¿no? ¿Cómo surgió la geografía? ¿Cuál fue la primera escuela de geografía? ¿En dónde se paraba, digamos, no? La escuela tradicional. Claro. Igual, profe, ese texto habla de la geografía tradicional y después lo que es la geografía actual, ¿no? Hace Sí. como un recorrido. Claro, y pasa por la geografía regional, hasta que llega a la geografía crítica. Entonces, digo, para que ustedes vean que los distintos momentos de la ciencia geográfica, si no lo han visto con otro profesor, si lo vieron con otro profesor, lo van a leer mucho más rápido y les va a ser más fácil responderlo. Acá está muy cortito y muy claro. Bien, ¿qué es lo que... Este texto, ¿por qué es importante para mí? Se los doy completo. Porque explica a alguien que no tiene una formación geográfica como yo soy profesor en historia y estudié más bien para el lado de la filosofía que para el lado de la geografía, aunque soy curioso, pero por ejemplo, un capítulo, el segundo capítulo de este texto dice, ¿qué contenidos enseñar de geografía? Les dice, cuando uno va a estudiar geografía, ¿qué contenidos enseñar? Y después dice, ¿cuáles son los ejes temáticos que tiene que tener alguien que enseña geografía? Entonces los separa, dice, plantea que los ejes importantes para una enseñanza de la geografía son el espacio urbano, los recursos naturales, desde una perspectiva histórico-social, cómo una nación determinada, la Argentina, supongan, o cualquier otra, valora determinados recursos y cómo establece un circuito para su producción, distribución, comercialización, consumo. Los circuitos productivos es otro, ¿no? ¿Se acuerdan una vez que yo le decía, a mí me parecería fantástico que, capaz que los profesores de geografía lo hacen y yo estoy hablando para ustedes, corríjanme, enseñar desde la góndola, ¿no? Digamos, decir a los chicos, bueno, mira, anda a sacar foto de un supermercado y después charlemos cadenas de valor, materia prima, ¿no? Lo hicimos tuvimos un trabajo bastante similar con el profesor de economía. Ah, mira, bien. Y después hicimos un estudio de caso el año pasado con un ejemplo muy parecido con la excelente profesora Verónica Ricartés. Bien. Bueno, saben que Vero está un poco mejor, ¿no? Esperemos que vuelva. Está de licencia. Bien. El eje siguiente profe, es... ¿qué le pasa a la profe Ricartés? Porque sabe que no... o sea, nosotros la tuvimos el año pasado, pero bueno, después no supimos nada más. Yo no quiero ser autocentrado, pero les voy a hablar con el corazón. Vero fue estudiante del profesorado, fue alumna mía en historia, después fue alumna mía yo en ese momento daba... en mundial, yo daba mundial y esta materia. En mundial no, porque la tenía por equivalencia, pero cursó casi todas las materias de historia. Yo daba más materia porque no estaba en equipo directivo todavía. Así como ustedes la conocen, de buena, de servicial, de buena gente. Fue como estudiante. Así que fue abanderada, fue un orgullo para nosotros que participara de concursos. Yo la alenté mucho a que participara de concursos, ganó algunos concursos, bueno. Y es nuestra CIPE, además de ser profe. El curso que yo dejé en primero de Geo en Mundial, ella es mi suplente. Y bueno, la verdad es que ella, les cuento qué le pasó. Ella tuvo algunos problemas personales, la pérdida del papá y de la mamá, en tiempos muy cercanos. Y después creo que eso la dejó maltrecha y otros problemas personales la llevaron a un estado más bien de anímico complejo, ¿no? Así que, pero está volviendo. Así que cuando sepa algo concreto, de hecho se comunica con nosotros porque... Ojalá se mejore pronto. Sí, mándele saludos, mucha fuerza, que la extrañemos un montón, transmítale eso. Le voy a mandar, les agradezco. Bueno, les decía, el otro eje se llama Estado y Territorio, que este sería un eje político. Yo les digo, ustedes van a tener geografía económica, geografía política,
digamos, en tercero y en cuarto, ¿no? Aparte de los espacios, el espacio americano, el espacio mundial, el espacio argentino, desde el punto de vista geográfico. Bueno, y el último eje es la reestructuración del capitalismo y sus consecuencias territoriales. Estos son los ejes que esta autora, Gurevich, dice, el que enseña geografía no puede salir de acá. Estos son ejes que hay que ver sí o sí, ¿no? Yo les digo que en todos estos ejes también ella cruza, mejor dicho, ella no, son 4 autores, cruzan lo ambiental, aparece lo ambiental. Sobre todo en lo productivo y en el de recursos naturales. Bien, entonces, sobre este texto, que me parece uno de los nodales de esta lectura, les hice ahí unas preguntas. Elabore la periodización, explique la importancia de los ejes, los que acabo de mencionar. Realice un esquema conceptual. ¿Sí? En cada eje les tira conceptos, ¿no? Les doy un ejemplo. Vamos a tomar así, habla de los estados nacionales y la dimensión territorial de la cuestión estatal, ¿no? Piensen conmigo, ¿qué les parece a ustedes que será la dimensión estatal de los territorios? Dimensión estatal de los territorios. Yo voy por la ruta. Voy por la ruta y de pronto veo un arco y me paran. Los límites de una provincia a otra. Claro, me para y me dice, no, está atravesando la provincia de Buenos Aires, está entrando en la provincia de San Luis. Deme su documento. No, pero yo soy argentino, no importa. Usted está en la provincia de San Luis y nosotros reunimos la supervisión y el resguardo provincial de esta, porque acá hay normas, bla, 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 bla. Me hacen dejar la fruta, ¿no les pasó eso? Me hacen dejar la fruta. Me dicen, no, para acá esto no va, lo tienen que dejar acá, pero ¿cómo? Ábrame, muéstreme, qué sé yo. Pasan por un lugar, me cobran porque no sé, le tiran producto al auto para que no contamine, porque es la producción de ese estado, etc. Eso es una marca política. ¿Entienden? Los límites yo no los veo, pero los límites estatales, estaduales, municipales, provinciales, están en el territorio. ¿Cuál sería el concepto ahí? Bueno, existe un concepto que será límite, frontera, soberanía. La soberanía es la politicidad del territorio, ¿no? Me pasa, es mucho más severo si yo me quiero ir a Ushuaia y voy con mi auto y tengo que cruzar por el estrecho y resulta que termino sí o sí del lado chileno. Me han contado, yo no fui en coche todavía, ni fui a Tierra del Fuego, pero me dicen que para pasar los chilenos son bravísimos. Hacen valer el control de su estatalidad. Ese territorio, que es el único lugar para pasar con mi auto, con un transporte oceánico, me deja en un lugar donde ahí me detiene la policía. Entonces, lo que nosotros llamamos policía, gendarmería, prefectura, marcas del territorio, bandera, en realidad están determinando un nombre que es soberanía. ¿Y ahí qué aparece? Y aparece el poder coercitivo de los estados. De un lado hay un fusil apuntándome por si yo no cumplo y me escapo. Por ejemplo, un fusil de los chilenos. Y del lado argentino habrá lo mismo, un fusil argentino. Entonces, ahí está asociado todo un componente, repito, del territorio, pero que está unido a la soberanía estatal. No lo veo personas, veo instrumentos, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, entonces ustedes hagan un esquema conceptual en donde aparezca el eje, van a aparecer, el esquema conceptual es bastante fácil, los 7 u 8 ejes que plantea Gurevich y qué subconceptos aparecen ahí. Yo les dije uno, por ejemplo, en el político aparece soberanía, y aparecen otros más, ¿no? Límite, ¿no? Frontera. Bueno. Entonces, ahí les pido un esquemita. Después, sigamos. Vamos al otro texto. El otro texto es Fernández Caso, que es este, ¿no? Silvia Fernández Caso. No, perdón, María Victoria Fernández Caso. Y Raquel, también de nuevo Raquel Gurevich.
pero el capítulo que yo les pongo acá es discursos y prácticas sobre la construcción de un temario escolar en geografía. Escuchen, discursos y prácticas. ¿Qué se dice y qué se hace con lo que se dice que hay que enseñar en geografía? Entonces acá habla del tema, sobre todo del cambio de la enseñanza de la geografía, la innovación. Bien, también este tiene un costado no tan temático, sino más bien filodidáctico, ¿no? De cualquier manera, ustedes van a encontrar en la página 28 que Fernández Caso dice: estos ejes operarían como organizadores disciplinares de los ejes, perdón, de los contenidos escolares. Reitero, estos ejes operarían como organizadores disciplinares de los contenidos escolares. Y miren lo que plantea. Pone, número 1, reestructuración capitalista y procesos de reorganización territorial, que Gurevich lo ponía al final. Transformaciones políticas recientes. Desigualdad, pobreza y exclusión social. Desarrollo y medio ambiente. Si ustedes se ponen a leer adentro de este, van a encontrar ahí recursos naturales y sistemas productivos también. Cuestiones culturales. En el caso de Gurevich no aparecía el eje cuestiones culturales. Pensemos, ¿cuál sería una cuestión cultural para un profesor en geografía? ¿La inmigración? Sí, señora. ¿Quién fue? ¿Elisa? Muy bien. Escuchen, la geografía tiene una rama muy importante, que es la geografía de la población. Hay aspectos culturales asociados fundamentalmente a por qué un territorio y su organización, la sociedad que vive en ese territorio y dota a esa unidad de un color, de un rasgo típico, en algún momento la abandona. Yo diría que si el mundo tiene un problema hoy cultural del tema del espacio, es este. No hay forma de ver la televisión sin ver gente escapándose de un lugar a otro, ¿no? Pero, digamos, esto se configura también como un problema político, porque los que se escapan siempre aducen una cantidad de malestares, ¿no? Que en general no son solo culturales, pero el movimiento de los excluidos, de los expulsados o de los que buscan un mejor destino, me parece que es un rasgo muy, muy importante del mundo actual. Yo diría el más trágico, ¿no? Fíjense lo que dice la autora. Acá son 3 renglones, se los leo rápido. Dice: contenidos claves, proceso de homogeneización y diferenciación cultural. Piensen no en la gente que se está yendo, sino en la gente que llega y se trata de consolidar. ¿Cuántas películas vieron sobre chicanos? Mexicanos que pasan a Nuevo México o pasan a Texas, ¿no? Y constituyen un sector bastante interpelado y, digamos, muy irritado por las costumbres americanas, ¿no? Digamos, de los blancos más racistas de América. Piensen en la cantidad de paraguayos, de bolivianos, de peruanos que han venido a la Argentina, que son los procesos que más conocemos, los procesos culturales que determinan esa integración o no. Como resultado de esto, en nuestro caso, en la Argentina, es tal vez un escenario de mayor integración, pero en otras latitudes hay guerras religiosas, exclusión, una xenofobia muy marcada, actos de agresión física, ¿no? En Europa se ha visto esto como, digamos, los neonazis, ¿no? Ese crecimiento de la violencia contra los distintos que acceden desde un lugar con características distintivas. La ola más xenofóbica en el mundo occidental se dio con el Islam, ¿no? Que aún permanece esto,
esa ola de desprecio y de persecución está instalada. Bueno, dice discriminaciones de género, etnia y religión. Y después habla de patrimonio territorial. Estos son los elementos de la cuestión cultural. Y el último de los ejes que marca Fernández Caso es gestión territorial y políticas territoriales, que tampoco estaba en Gurevich, está como separado en los distintos ejes, ¿no? Bueno, y acá habla de problemas de ordenamiento territorial y ambiental. Problemas de ordenamiento, acá entra casi todo. Ustedes piensen, la obra pública, los sistemas de transporte, la urbanización, la apertura de espacios de urbanización. Piensen lo que sería un análisis del AMBA desde ese eje, ¿no? Con todos los problemas que supone la no planificación de un ámbito urbano. Bueno, muy bien. Entonces Fernández Caso. Naturalmente les va a pasar que cuando terminen de leer este capítulo y repasen este eje, como hicieron el esquemita de Gurevich, les van a aparecer las diferencias y ustedes van a tender a integrar lo que dice una y otra en un solo. Bueno. Para seguir, bueno, de este libro hay un capitulito, menos, la mitad del capítulo que escriben Capel y Urteaga, son dos españoles, y me parece que le suman un elemento muy importante al análisis que vamos a hacer. El texto tiene 18 puntos, bastante minuciosos, 18. El encabezamiento es este, miren, dice: los objetivos terminales de aprendizajes que proponemos en cada uno de los núcleos conceptuales aparecen numerados esquemáticamente a continuación. Es decir, estos autores piensan la geografía en el diseño curricular español, pero no importa que sea el español, acá tienen una mirada disciplinaria. Dicen, en 18 puntos le estamos diciendo todo lo que hay que enseñar en geografía. Entonces, van señalando el punto y los subpuntos. Por ejemplo, voy a leer uno solo. Dice, las actividades humanas y su localización se encuentran afectadas por las condiciones medioambientales y ante ellas se producen diferentes ajustes y respuestas. Esto es obvio. Pero ¿qué pasa? Da lugar a muchos fenómenos. Entonces, los autores dicen, al final de sus estudios secundarios, los alumnos deberían estar en condiciones de conocer la localización, extensión, disposición y características de las masas continentales y marítimas y su influjo en las condiciones ambientales. Conocer la disposición zonal de la Tierra y los factores que influyen en la aparición de condiciones azonales. Identificar en globos y planiferios los rasgos, bla, bla, bla. Continúa una serie de puntos desagregando ese punto 1. Así hay 18, son 3 o 4 hojas, que me parece que esa lectura y que les quede a ustedes eso como material es muy importante para el análisis del diseño. Y unas hojitas más adelante aparece también un análisis que hacen los españoles, después ustedes podrán decir si esto lo encuentran, hacen un análisis de la geografía, que aparece acá con el círculo más visible, y la superposición que tiene la geografía con otras disciplinas, por ejemplo, ecología, economía, sociología, demografía, derecho, ciencia política, antropología, historia, psicología. Es decir, y establecen una cantidad de puntos, ítems, de esas superposiciones. Entonces después el texto les dice, la geografía se superpone en tal temática con esta. Entonces eso permite pensar en las relaciones y en lo interdisciplinario. Bien, me apuro un poquito así. El último de los textos es este, los cambios mundiales y la enseñanza de la geografía. También, de este solamente vamos a leer
el capítulo 7. Bueno, este texto... ¿No era el 6, profe? Renovación de contenidos ante los cambios geográficos, políticos y económicos en escala planetaria. ¿Dónde lo puse eso? Discúlpame. En Classroom, profe. No, el punto es, el punto es 6. A ver. Página 137, 136. No, yo lo acabo de bajar a papel. Ah, vos lo leíste en el texto. A ver, no, en el texto yo lo bajé del texto. Léeme lo que tenés, Uriel. Sí, profe, dice 6. Renovación de contenidos ante los cambios geográficos, políticos y económicos en escala planetaria. Página 136 y 137. Y el primer ítem dice 6.1, medio ambiente, desarrollo y política. Te reitero, vos lo que estás leyendo es el adjunto, el material adjunto. Sí, el material adjunto a Classroom. Bueno, ahí tuve un problema yo entonces. Perdóname, seguí mirando el material. Continúa a ver si al final aparece el capítulo 7. Sí, profe, aparecen unas hojas, ahora que lo reviso. Aportes para una renovación curricular. Bueno, ¿qué es el currículum? Del 6, olvídense, porque la idea no era darles el 6. Si escaneé el 6, por lo menos, bueno, lo pueden leer si quieren, no está mal, pero digo, para no sumarles más material. Lo que a mí me interesa es, les digo, del capítulo 7, que es el final, es un libro que un poco está desactualizado, les digo, es de finales de los 90, pero habla de la renovación de la Ley Federal de Educación. Entonces, al principio habla de la organización que había en el EGB, el polimodal, cosa que obviamente ya no pertenece a la estructura de la escuela secundaria. Pero lo que este capítulo interviene en lo que no habíamos dicho hasta ahora es cuando yo pienso en el diseño curricular, ¿no? Y yo soy docente de geografía o docente de historia, yo pienso en mi disciplina. ¿Por qué está caracterizada mi disciplina? Porque mi disciplina, por ejemplo, historia, comparte temáticamente con geografía, con sociología. Entonces, digo, las temáticas de historia no son exclusivas de la historia. La sociedad no lo es. Ahora, sin embargo, la mirada del cambio a través del tiempo sí es una mirada histórica. De cualquier manera, la sociología, la antropología también hacen trabajos similares. Entonces, ¿cuál es lo que distingue a la historia? El modo de vincularse en la matriz empírica, es decir, cómo hace la historia para buscar sus datos, cómo matriza la realidad, cómo es la metodología histórica, porque esa es propia de la disciplina, cómo dialoga con las otras disciplinas, ¿no? Entonces, ante la complejidad que está adquiriendo el conocimiento del mundo social, el capítulo 7 habla de, bueno, de un criterio para la selección de contenidos, y lo que me parecía a mí como muy importante es los conceptos de aprendizaje significativo e interdisciplinariedad. Es decir, pensar en el aula como estamos pensando ahora, explicar a los chicos que no todo depende de la geografía, que la geografía está dialogando con la ciencia política, que está dialogando con la sociología, que está dialogando con la economía. Cuando lean los diseños sobre todo de cuarto y de quinto, van a ver que ahí aparece, hay momentos que parece temática económica, o temática política, o temática sociológica, pero el encuadre es geográfico. Entonces, este texto, este capítulo, habla de distintos modelos de pensamiento para enseñar. Algunos no son aplicables. El disciplinario sí, el interdisciplinario también, el multidisciplinario y el transdisciplinario, ¿no?
Es decir, el multidisciplinario es un modelo en el cual muchas disciplinas en forma independiente miran un problema. El interdisciplinario es la participación conjunta en un problema de muchas disciplinas, pero digamos con un método consensuado. Y la transdisciplina es la que barre las diferencias disciplinarias. Dice, bueno, acá hay un conocimiento que está por encima de lo disciplinario, y después está la disciplina, que es cuando nosotros nos movemos en el marco de nuestra metodología de estudio. Me parece que es bueno que lo pensemos también desde ese lugar. Entonces, capítulo 7. ¿Qué les pido ahí? Esto que acabo de decir, que ustedes le saquen al texto esa complejidad. Este es el material. Para mí, con estos conceptos que fuimos repasando acá, la lectura del diseño va a ir mejor. Esto es lo que seguramente ustedes le van a sacar mucho más, pero a mí me parece que esto es lo que necesitamos. Los conceptos, que después ustedes cuando trabajen con el diseño, lo puedan aplicar, los incorporen, ¿no? Y sobre todo en el análisis. Preguntas, comentarios, aportes. Profe, una consulta. ¿Es un hecho que las prácticas de segundo son presenciales? No. ¿Por qué? ¿Quién les dijo? No. No. ¿Con quién hablaron de la práctica presencial? Las prácticas, escuchen. Era probable, quizás. No, escuchen. Las prácticas presenciales vino en un comunicado, pero en términos regionales, es decir, Matanza. A ver, les quiero decir esto. Ahora les hablo como director. La provincia de Buenos Aires tiene 135 distritos. Ustedes piensen, La Matanza tiene 2 millones de habitantes, Carmen de Patagones, no sé, debe tener, o no sé, Guaminí debe tener, no sé, 10.000 habitantes, todo el partido. 15.000. Capaz que Guaminí no sé si tiene un instituto, capaz que tiene un instituto, no sé, Trenquelauquen. Y entre Trenquelauquen y Guaminí hay 50.000 habitantes, sumando los 2 distritos, los 2 municipios, y son gigantescos. ¿Qué les quiero decir con esto? Las realidades epidemiológicas de Trenquelauquen sumado a Guaminí son completamente distintas a las nuestras. Me refiero a que en un instituto puede haber 10 estudiantes en primero, 15 estudiantes, que tranquilamente deben estar cursando presencial ahora. ¿Por qué razón en Matanza, digamos, estamos trabajando con este circuito, ¿no? Las curriculares son virtuales y solo la práctica es presencial. Bueno, porque está claro que la práctica es un conocimiento, la construcción del conocimiento de la práctica, del espacio de la práctica, es teórico-práctico. Nos faltaba ir a las escuelas. Ahora, la prioridad es que sí o sí vaya cuarto y en la medida de lo posible vaya tercero. ¿Por qué? Porque cuarto tiene que hacer su residencia en un curso del ciclo superior y tercero tiene que hacer su residencia en un curso de ciclo básico. Pero segundo y primero eventualmente pueden seguir en las condiciones que están. ¿Por qué les digo esto? Porque la situación de, por ejemplo, de un segundo año, en el caso de ustedes, sería visitar una escuela para hacer un relevamiento, para eventualmente hacer la observación de alguna clase y poder hacer alguna clase, ¿no? Alguna modelización de clase o de microclase. Esto de alguna manera en el instituto lo pusimos en este marco. Cuarto sí o sí, tercero mientras se pueda, primero y segundo siguen como estaban. ¿A ustedes les informaron que iban a ir a una escuela, que tenían que encontrarse en una escuela? No, profe, lo que pasó es que por ahí teníamos la posibilidad de darnos una clase entre compañeros, o sea, hacer una burbuja, y por ahí quizás se daba la oportunidad de hacerla en el instituto, con burbujas y todas las prevenciones, ¿no? Pero no es nada seguro. El tema, claro, el tema ¿cuál es? Que no lo tenemos planificado. Porque les cuento, nosotros desde el punto de vista normativo, el nivel superior, estamos virtuales. Lo único que vino con un comunicado a partir del receso fue prácticas docentes
y prácticas profesionalizantes. Es decir, los que van a ser técnicos en turismo, en hotelería, en psicopedagogía, sí tienen que ir a algún lugar a realizar sus prácticas, solo, pero no en el instituto, porque el instituto en realidad no están yendo los preceptores, no están yendo los profesores, estamos haciendo guardia solamente el equipo directivo para resolver cuestiones administrativas, nada más. Se reunió solamente en el instituto un grupo de cuarto año de práctica de primaria, pero son de cuarto año, como van a hacer la residencia, entonces en alguna oportunidad se encuentran a hacer alguna reflexión, sacar dudas sobre cómo le fue en las escuelas que están. Punto de aparte. Por ejemplo, yo soy profesor de práctica de cuarto y de tercero de historia, entonces con cuarto año es probable que en octubre estemos en las escuelas. Breve, acotado, porque aparte les cuento, las escuelas secundarias están bastante detonadas, ¿eh? Detonadas, que lo digo en qué sentido. Digamos, la escuela secundaria está volviendo ahora a la presencialidad, pero no están yendo a la escuela pública todos los chicos. En algunas escuelas donde hay menos matrícula, entran más por curso. Pero igual la normativa que tenemos dice que de una cara a la cara del compañero tiene que haber 90 centímetros. Se imagina que las escuelas privadas no están cumpliendo este mandato y lo que hacen es meter a todos los chicos. Mi hija, tengo una hija adolescente todavía, la más chiquita, y va a Capital. Y bueno, estuvo yendo este año, primero iba a la tarde, después va a una escuela de doble escolaridad, ¿no? Una escuela de arte que tiene bachillerato. Entonces, estuvo yendo, pero a veces iba a la tarde, por la mañana, mientras todavía la escuela pública de la provincia estaba virtual. En la medida que se fue abriendo, está yendo más asiduamente mi hija. Empezó a ir hace un mes todos los días. Bueno, ya la tengo que hisopar mañana porque un compañero está con no sé qué. Digo, porque esta es la otra cuestión, ¿no? ¿Bajaron los contagios? Bajaron, muchísimo. La verdad es que con alegría podemos decir que parece que vamos a la normalidad. Ahora, yo lo que diría es, ustedes coméntenle al profe o la profe, no sé quién, si lo hablaron con Hernán o quién, que se pongan en contacto con el jefe de área, con Marcelo Subié, o hablaré yo con él para... Es bastante improbable que podamos porque no tenemos guardias como para que ustedes se acerquen al instituto. Yo entiendo, todos tienen ganas de volver al instituto, verse con los compañeros aunque sea un día, pero está complicado. Está complicado. Bueno, la seguimos, esto que preguntaste, Sole, la seguimos. Me pueden mandar, si ustedes tienen otra duda, me mandan un privado y seguimos charlando. Bueno, gente, ¿alguna otra consulta? Cerramos acá, si no. Escuchen. Profe, fecha de entrega del trabajito. Fecha de entrega, quédense tranquilos, empiecen a leer. Lo que a mí me interesa es que, digamos, si ustedes se dividen los textos ahora, que sería una buena medida en el grupo, y van leyendo, en las clases ustedes puedan mechar los conceptos, me hagan preguntas, yo tengo los textos acá, lo abrimos, y entonces esto lo que hace es difundir. Hasta que el que no leyó ese capítulo, leyó otro libro, vamos aprendiendo y también van participando. Me parece que eso es vital para empezar a agilizar la cosa. ¿Bien? ¿Les parece? Bueno, gente, les agradezco que hayan entrado, que hayan hecho el esfuerzo. Bueno, les mando un saludo. Está grabada la clase, así que los compañeros la recibirán. ¿Sí? Cualquier cosa. Gracias, profe. Les mando un abrazo. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Bueno.